Hola, voy a haceros un vídeo que está orientado para de electrostática, para hablar un poco de las propiedades de un conductor en el equilibrio electrostático, ¿de acuerdo? Es decir, esto, digamos, no sería para bachillerato, sería para nivel de universidad, para una física de primero. Entonces, decimos que, como sabemos, un conductor es aquel material que las cargas posee libertad de movimiento, ¿no? Es decir, cuando se le aplica un campo eléctrico a una carga, pues si aquí hay un campo eléctrico, esta carga quedaría sometida a una fuerza eléctrica. Vale, los conductores, las cargas libres son los electrones de valencia, ¿de acuerdo? Que tienen libertad de movimiento. Aunque a veces nos podemos imaginar cuerpos cargados positivamente, pero en general, cuando hay una corriente eléctrica, se debe a los electrones. Bien, entonces la primera propiedad de los conductores en equilibrio electrostático es que el campo eléctrico, imaginaros un conductor de cualquier forma, el campo eléctrico en su interior debe ser nulo. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Si no fuese nulo, existiría movimiento de cargas en el conductor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es lo esencial en electrostática, la propiedad esencial a partir de la cual podemos decir que la carga solo está en la superficie exterior del conductor. En efecto, vamos a imaginarnos ese conductor y vamos a aplicar el teorema de Gauss. Tenéis en otro vídeo cómo se llegaba al teorema, es decir, cómo a partir del teorema de Gauss con la integral podíamos llegar a superficie Gauss, la carga encerrada entre S y sub 0. Vale, entonces imaginaros que cogemos aquí una superficie Gauss cualquiera, esto que estoy indicando en color rojo. Como estamos diciendo, el campo es cero. Bueno, vamos a poner esto, si queréis bien, diferencial de S. Vamos a dejarlo así. Extendida la integral a toda esta superficie gaussiana. Decimos Q sería la carga encerrada en esa superficie gaussiana. Esto tenéis que pensar que es un volumen, ¿de acuerdo? Como decimos que el campo eléctrico es nulo en su interior, esta integral es nula. Luego entonces esto es igual a cero. Lo que implica que la carga encerrada es nula. Y como esta superficie la podemos acercar al límite, a lo que sería la superficie exterior del conductor, concluimos que la carga estará en la superficie. ¿De acuerdo? Imaginaros que estuviese cargado positivamente. Pues la carga estaría ahí en la superficie. ¿Vale? Bien. Alguien podría preguntarse qué pasa si el conductor es hueco. Bueno, si el conductor es hueco, podríamos pensar que hay carga en la superficie, digamos, esto sería la parte del conductor, esto que rayamos aquí. Si el conductor tuviese una cavidad, podríamos pensar que carga pues, tendría parte en la superficie exterior y parte en la superficie interior. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que dentro de la cavidad no hay nada. Por lo tanto, la aplicación de Gauss aquí es evidente que al aplicar la integral de diferencial de S, como la carga encerrada es cero en esta superficie, vamos a llamarle SI, interior, es decir, el campo eléctrico ahí en ese interior es su I, ¿de acuerdo? Por el diferencial de S en esa superficie interior de Gauss es la carga encerrada. Como no hemos puesto nada, ahí no hay campo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tampoco va a haber carga. Es evidente que si consideramos aquí otra superficie, el campo eléctrico en su interior es nulo. Por lo tanto, si aquí consideráramos otra superficie dentro del material, sabemos, por lo que habíamos dicho antes, que el campo es nulo en el interior de un conductor. ¿Por qué? Porque si no fuese nulo habría movimiento de cargas, debido a la fuerza electrostática que actuaría sobre cada una de las cargas. Así que se concluye que al ser el campo cero, la carga encerrada también será cero. Por lo tanto, aquí tampoco hay carga en la superficie interior. Entonces, si esta superficie la llevamos al límite, concluiríamos lo que hemos concluido antes, que la carga solo está en la superficie exterior. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar un poco
acerca del potencial, es decir, qué relación teníamos, qué le pasa al conductor en equilibrio electrostático al potencial. Y veremos que el potencial en todo el conductor es un volumen que está a potencial constante. Decimos que es un volumen equipotencial o isopotencial. Es decir, la relación entre el potencial y campo en forma integral era así. Si nos ponemos dentro del conductor, el campo eléctrico es cero, por lo tanto tendríamos que el diferencial de V sería cero. Por lo tanto, para que el diferencial de V sea cero, el potencial debe ser constante. Así que de la propiedad 1, 2 y 3 concluimos que el campo es nulo en su interior, que el potencial es constante y que la carga es nula también en su interior, solo la carga está aquí. Bien, también podríamos decir aún más cosas. ¿Por qué? Bueno, la relación entre el campo y el potencial, esa relación expresada de otra forma, nos llevaría a que si esto es el potencial, el campo es perpendicular a ese potencial. También podríamos verlo, de que si el campo, si aquí hubiese una componente tangencial, arrastraría esas cargas con un movimiento a lo largo de la superficie. Por lo tanto, como está en equilibrio electrostático, no puede ser. Así que lo único que puede ocurrir es que el campo sea perpendicular a la superficie del conductor. En efecto, a esa superficie equipotencial de potencial constante. Es decir, es como si sobre cada una de estas cargas va a actuar una fuerza, ¿de acuerdo? Una fuerza que tiende a expulsar las cargas del conductor, lo que daría lugar a lo que se llama una presión eléctrica, ¿de acuerdo? Ahora bien, las fuerzas de cohesión mantienen a esas cargas vinculadas al conductor. Entonces el dibujo que nos puede resumir pues todo lo que hemos dicho es que el campo es normal, es decir, perpendicular a la superficie del conductor, esto sería lo que es el volumen del conductor, que el campo es nulo en su interior, que todo el volumen potencial constante y que la carga solo está en la superficie, bien sea positiva o bien sea negativa. Si es positiva, son manantiales del campo, salen las líneas perpendiculares y si es negativa, pues entrarían en el conductor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto serían las propiedades. Vale, pues